Estamos de vuelta aquí en el Café de las 10 por ADR Networks, donde estamos activando tus sentidos y alterando tus oídos en esta bonita mañana. Y tenemos la presencia de Alicia Ortiz. Buenos días, Alicia, ¿cómo estás? Bien, encantada. Encantada de estar con ustedes, queridos radioescuchas. Muchas gracias por estar aquí. Y que hoy trae un tema bastante bonito e interesante. Creo que muchas veces no nos detenemos a pensar qué es lo que ocurre alrededor de, pues, del embarazo, de la gestación, y cómo, pues, nuestro cerebro va operando de formas muy distintas, de acuerdo a, pues, cada estado, ¿no? O cada tercio que tenemos de la gestación. Lo platicaba yo ayer. Pues hay una cascada hormonal impresionante durante toda la vida de la mujer. Produces estrógenos, todo el tiempo estás produciendo estrógenos. Cuando se embaraza la mujer, produce progesterona en los niveles más altos que va a tener en su vida. O sea, una mujer en promedio 35, 40 años estará ciclando, ¿no? Y durante solamente 9 meses de su vida, o depende del número de hijos, va a tener mayor cantidad de progesterona. Y esto evidentemente produce cambios en las regulaciones hormonales del cerebro, Alicia. ¿Qué pasa en el cerebro? Primero hablemos de las mujeres y ya al último platicamos en el caso de los hombres, lo que ocurre, pero, o sea, es una cascada y un movimiento hormonal por todos lados y no en balde, pues todos estos cambios que observamos de comportamiento en las mujeres, ¿no? Claro. Fíjense, chicos, querido radioescuchas, que a mí me tocó una época donde ni se hablaba del cerebro en el embarazo. O sea, te decían, vas a subir tanto, tienes que subir tanto, iba a haber estos cambios y el tema hormonal que lo hemos sabido, ¿no? Pero se han hecho estudios precisamente impulsados por mujeres, por jóvenes investigadoras, un par de chicas españolas, Erika Barba y Susana Carmona, españolas ellas, que iniciaron esta línea de investigación en donde dieron seguimiento a mujeres embarazadas y se estudió el cerebro antes y después del embarazo. Todos los hallazgos son bien fascinantes, interesantes. Bueno, por una parte es que sí hay cambios a nivel estructural y funcional durante el embarazo. Hay áreas que se reconfiguran precisamente para generar un funcionamiento que sea totalmente proclive, orientado a la atención de las necesidades básicas del bebé. O sea, hay una especialización de los sentidos y de los sistemas, ¿no? Exactamente. Se habla en muchos casos de que hay un tema de ciertas dificultades en la memoria de trabajo, que es la memoria de lo inmediato. Y se calcula que más o menos 4 de cada 5 mujeres reportan que llegan a ser complicados, pero ese tipo de alteraciones o de cambios, pues más bien tiene que ver con la reconfiguración de las prioridades, ¿no? Que llega, todos los sentidos se afinan, y eso es un importante cambio en la conectividad a nivel del tallo cerebral y las conexiones con las zonas emocionales y las zonas, digamos, más racionales. Están más orientados a estar muy pendiente y a poder detectar, o sea, se vuelve la amígdala, que es el centro de la alarma, de la emoción, del manejo y la detección de factores que puedan causarnos emociones, muy particularmente el miedo. Se vuelve así como que se hiperactiva para detectar todo aquello que pueda ser una amenaza y que nos permita generar una buena anticipación de la respuesta, ¿no? Una mejor planeación. Entonces, ese tipo de cambios, además de, por supuesto, todos los aspectos hormonales y físicos, pero cambian o se reconfiguran mucho las áreas relacionadas con la empatía y con el encuentro social, ¿no? Con la socialización. Justo ayer comentaba eso precisamente, Mike, que en ocasiones algunas mujeres han señalado que los hombres que no son tan apegados a sus bebés y que no les importan, que no les preocupan, etcétera, etcétera, pero es una cuestión que no es una situación a propósito. O sea, tu cuerpo, en el caso de las madres, se está reconfigurando para especializarse en tener esa atención, ¿no? Y hiperacusia y todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la atención del bebé. Recordar que el caso del ser humano, y a lo mejor nunca lo hacemos consciente, es de las pocas especies que durante una buena parte de su vida es totalmente dependiente de mamá, ¿no? Sí. Hay especies como los peces, los perros, los elefantes, pueden casi sobrevivir al nacer, ¿no? En general los reptiles. En el caso del ser humano sí requiere una asistencia durante mucho tiempo, y entonces este vínculo que se genera con mamá
mamá, pues no lo puedes generar a partir de, hoy nació y soy mamá y ya me voy a caer bien con mi bebé, ¿no? O sea, hay toda esta modificación inconsciente, ¿no? Que tienen las madres. Claro, mira, bueno, por una parte sí, hay una integración muy fuerte a nivel biológico, porque los bebés son en una etapa una prolongación del mismo organismo, se está funcionando literalmente con las mismas células, con las mismas estructuras físicas, haciendo las mismas funciones fisiológicas. Eso es muy importante para entender ese vínculo, ¿no? Pero como bien dice Sergio, este bebé va a crecer, entonces va a depender en muy buena medida y una etapa inicial, fundamentalmente los 2 primeros años durante la lactancia, de la mamá, de ese vínculo, pero también de todo el contexto que le permita a la mamá estar presente, estar en un estado de permanente disponibilidad para las necesidades del bebé, y eso sí implica, vaya, la intervención, la presencia, esa seguridad que implique la figura paterna, la cercanía, porque ahí es también donde se teje el vínculo. O sea, nosotros como especie somos más allá de la parte biológica, y la parte del apego y de esos vínculos ya se ha comprobado que en nuestra especie van más allá de lo biológico, pero son una necesidad para que lo biológico funcione bien, porque si no, generas condiciones hiperestresantes que generan que la tendencia de las que las mujeres tenemos a estar ansiosas porque qué va a pasar, cómo van a hacer, voy a poder hacer esto, se vuelva una situación crónica negativa, adversa, y ya empieza todo un proceso que podría eventualmente afectar la salud del bebé desde los primeros semanas de su gestación. El cerebro del bebé se empieza a formar desde la 3ª semana y es la estructura más fundamental para que toda la funcionalidad se logre, ¿no? Entonces, si en ese contexto hay situaciones de hiperestresantes, puede ser muy, muy adecuado. El cerebro de la mamá está capacitado para responder a los cambios que va a requerir, a la necesidad de conectarse. Se hiperactivan áreas que están relacionadas con los centros de recompensa, aumenta la producción también de oxitocina, de dopamina, de endorfinas, de todas estas sustancias que nos permiten tener un sentido de satisfacción, de plenitud, de control del dolor. O sea, también importa mucho, y ahorita que menciono la palabra dolor, creo que es muy importante el tipo de asociaciones, y esto va a nivel psíquico. O sea, una parte es la parte biológica, cambios estructurales, cambios funcionales que van a permitir que nuestro cuerpo se adapte. Pero la parte psicológica, emocional, también tiene mucho que ver con el sentido que le vayas dando y las cosas con que asocies, ¿no? Las emociones. Entonces, si yo voy a entrar a un embarazo toda predispuesta a que me va a doler horrible, a que va a estar cañón, a que no voy a poder, a que voy a estar sola, que voy a estar aislada porque la sociedad tiende a hacer eso, a que me van a hacer broncas en el trabajo, a que no me van a apoyar. Eso es muy, muy perturbador y puede generar una mala experiencia durante el embarazo y una perturbación de la creación de ese vínculo, ¿no? Por eso creo que es bien importante entender que la función de la maternidad en esta fase y la paternidad también es algo que es socialmente fundamental, valiosísimo, y que es bien importante que se apoye tanto a hombres o mujeres para que en la medida de las necesidades del propio bebé también tengan esa presencia, ¿no? Las necesidades, digamos, de un sano desarrollo a nivel neurológico, que como lo que conocemos como neurodesarrollo, que termina alrededor de los 20 y tantos años, pero en ese arranque es fundamental. Lo que se logre construir en esos 2-3 primeros años, va a ser crucial para que el bebé pueda tener una buena capacidad de adaptación y sobre todo un buen desarrollo de sus estructuras y de su funcionamiento en todos los sentidos. Entonces les decía, esta parte pues sí es como que las mujeres como que adquirieran así unos superpoderes en ese sentido de afinar los sentidos y cambiar su percepción para poder detectar específicamente las de su bebé. O sea, todos tenemos los sentidos de la vista, del oído, del olfato, pero que tú puedas distinguir el llanto de tu hijo, que tú puedas distinguir ese llanto, cuál es la necesidad que está reflejando, ¿no? Refleja que tiene sueño, que está sucio, que tiene hambre, el sentido del olfato, como para poder detectar las condiciones de tu bebé sin que te dé asco, ver un pañal, oler un pañal, decir, oye, algo anda mal aquí,
y de poder detectar, incluso hay estudios bien interesantes que muestran que una mujer que huele la ropa sucia de su bebé no le genera un malestar como si le genera el mismo, pero de otros, ¿no? O sea, no, a ese o grado hasta de su pareja, ¿no? Exactamente, exactamente. Huele feo la ropa del niño y la mamá. Ajá, sí. Exacto. No, pero que no hay... Ajá. Pero que pareciera que existe una insensibilidad, ¿no? Por parte del que padre. La mamá huele a vómito, pero sí, huele a vómito, ajá, y no le das, y a lo mejor el hombre por eso no tiene esta, no sé, sensibilidad para decir, no tengo bronca, ¿no? En limpiar y le pueda causar más asco, o sea, pero es una sensación normal. El tema es que el cuerpo y como dices el cerebro trabaja de manera fantástica y que prepara a la madre para todo, ¿no? Claro. Más sensible, que cambie sus horarios de dormir, ¿no? De descanso, que pueda tener largas jornadas, ¿no? Claro, Despierta y todo, o sea, sí, en algún momento pues se rebasa y todos los cuerpos tienen un límite, ¿no? Un límite, pero es algo para lo que sí está preparado, ¿no? Se está preparando. El tema es que ocurre en muy poco tiempo, Alicia. Claro. Sí, mira, biológicamente estamos preparados, digamos, hombres y mujeres para esa reproducción, mujeres para hacer esa función tan de la gestación, ¿no? El punto también en nuestro caso es que, reitero, somos seres sociales y todo lo que pasa a nuestro alrededor y todo lo que sucede a nivel afectivo, a nivel emocional, va a afectar, va a tener un impacto en esa parte biológica. O sea, nuestro cerebro está capacitado para lograr que haya una vinculación, una conexión tal con el bebé que logre cubrir esas necesidades. Pero estamos en una sociedad que ya hemos desarrollado más la capacidad de raciocinio y eso implica asociación con muchas otras metas, con muchos otros ámbitos. Y a veces en ese contexto, digamos como que perdemos nuestra parte mamífera, ¿no? Como que la bloqueamos en aras de también de querer funcionar con todo, pero también eso se logra o se da cuando no hay un respaldo suficiente y una validación suficiente de la sociedad, ¿no? Cuando te empiezas a sentir desplazada, que ya no, que van a despreciar o a menospreciar tu trabajo, que vas a perder los espacios, etcétera. Y yo creo que ese es un tema también bien importante a considerar actualmente porque pues lo que se reporta es que las chicas que actualmente están cursando embarazos están viviendo muchísimo estrés, muchísimas tensiones y también en muchos casos pues derivadas de esta hiperexigencia que se da a nivel personal, porque también ciertamente nosotros nos la exigimos, pero también a nivel social, ¿no? Y muchas veces a la poca sentido de empatía, tanto de las necesidades que tiene la embarazada como el propio bebé, la propia pareja, la familia, y también las necesidades de desarrollo que tienen ambas partes, ¿no? O sea, creo que es un trabajo todavía de esas asignaturas pendientes, el lograr condiciones de desarrollo en las áreas particularmente laborales, profesionales, que permitan que tanto hombres como mujeres participen, porque reitero, si bien a nivel biológico estamos física y orgánica, a nivel cerebral, mental, con esta capacidad de respuesta, pero muchas veces lo que nos incapacita o lo que llega a alterar esa respuesta es el entorno que se vive y particularmente cuando a nivel emocional no se siente ese sentido de seguridad, de respaldo, de presencia, de solidaridad, pues se puede meter en una condición de estrés crónico que haga que la ansiedad se vuelva posteriormente muy intensa, que no haya esa más adecuada regulación de todas estas sustancias que nos van a permitir todos neurotransmisores, hormonas, que es una verdadera revolución lo que se vive en ese contexto, y no va a haber esa capacidad de un buen balance y puede ser mucho más profunda, grave, situaciones como las depresiones postparto, las dificultades para establecer un vínculo sano con los bebés. Si no se logra ese vínculo, pues es posible que haya un rechazo implícito también por parte de la mamá. Como seres sociales, humanos, también es más factible que no haya esa... Vaya, si hasta en otras empresas, especies se da que haya ese rechazo o ese abandono, esa separación puede ser más probable y eso afecta mucho la salud de las personas. Eso es algo que verdaderamente afecta el desarrollo a largo plazo y hacia la vida adulta y es algo a lo que nos tiene en muchos casos instalados en situaciones de sufrimiento emocional, porque al no darse esos vínculos hay una
tejido de tu propia personalidad y tu propia capacidad de identificación de ti mismo, se vuelve más complicado, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues entender esta diferenciación que existen entre hombres y mujeres, que pues hoy en la vida de la familia moderna, pues está incorporado también el hombre, pero a lo mejor con otras características, y no deberíamos a lo mejor de meterlos en el mismo bote, ¿no? O sea, que hay un grado de empatía de los dos lados, claro, para entenderse, ¿no? Y dónde tiene que actuar uno, dónde tiene, claro, que actuar otro. Porque digamos que fisiológicamente podríamos estar capacitados ambos para, el tema es que por toda esta relación hormonal que existe entre la madre y el bebé, pues se genera esta cascada, ¿no? Pero posibilidades, claro, hay, o sea, decía Freud, ¿no? Pues todos venimos de una mujer, y sí, evidentemente, hombres y mujeres somos muy similares, solamente hay un grado de especialización distinto en el, claro, término hormonal y de las gónadas, etcétera, etcétera, pero en algún momento, hasta los hombres podrían amamantar a sus bebés si se requiriera esto, ¿no? Hay casos documentados donde se puede llegar a esta parte, pero no estamos hechos para eso, ¿no? O claro, sea, bajo un sistema de emergencia, y hay casos documentados en Sri Lanka, en Sudamérica, donde hay hombres que han amamantado y que han tenido esta producción de prolactina y todo, que han generado esto, pero han generado vínculos bajo circunstancias emergentes. Entonces creo que el día de hoy entender lo que ocurre en el cerebro, desafortunadamente ya no nos dio tanto tiempo de abarcar la parte que ocurre también en los hombres, y me gustaría ver si lo podemos platicar, claro, en la siguiente ocasión, claro, cómo hay esta especialización, sí, y cómo irnos entendiendo claro, de mejor manera, Alicia. Claro, hay un síndrome en donde se llegan a tener este tipo de reacciones, pero nada más también para hacer rápidamente, decirnos como mamás que también es fundamental la figura del hombre. O sea, claro, nosotros como que decimos, como que a los hombres no se les da, no, cuesta más trabajo porque no tienen esta vinculación biológica, pero hay hombres que legítimamente realmente asumen. Y también es mucho papel de las mamás que generen esos espacios de integración, porque también se tiende mucho a apropiarse de una manera muy, demasiado, casi, la figura de los hijos, ¿no? Muy controladora, muy posesiva, claro, era la palabra que quería, demasiado posesiva, esa posesión del bebé. Y no, el bebé nace para integrarse a una sociedad, no es nuestra propiedad, estamos jugando un papel fundamental, y también está en nosotras el incluir y el darle su relevancia, el valorar esa importancia de la figura masculina, de la figura paterna. La maternidad y la paternidad son funciones sociales, colectivas, y ahí está el futuro de nosotros como especie, sin exagerar, en serio, es muy trascendente. Nosotros nos vamos a retirar agradeciendo el favor de su atención, esperando contar con el mismo mañana en una emisión más del Café de las 10 aquí en ADR Networks, y nosotros seguimos activando tus sentidos. Muchísimas Hasta mañana, buenas tardes. Gracias. El Café